Dios, pues muy bien, porque esa es la actitud. Todos venimos a alabar a Dios, a glorificar su santo nombre, a darles gracias por ya lo que ha hecho ya. Ya Él ha hecho muchas cosas en nosotros y todavía lo que nos queda, ¿no? Le queda hacer mucho en nosotros. Y para ello tenemos que seguir honrando su presencia, alabando y glorificando su santo nombre. Amén. Vamos a empezar como cada domingo orando, presentando el culto delante del Señor, poniendo delante del Señor todas nuestras quejas, porque delante de Él es que tenemos que llevar las quejas, no al hermano, no al pastor, es delante de Cristo que tú tienes que llevar tus quejas. Y vamos a empezar leyendo en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 3:20. A ver qué nos dice la Biblia en este libro. Cenaré a Él. Buenos días. Señor, gracias, Dios mío, por tu alabanza, tu adoración, Señor. Sobre todo por tu presencia, Jesús. Dios mío, gracias por este día. Dios mío, gracias porque podemos estar aquí. Dios mío, sintiendo tu presencia, escuchando tu palabra. Señor, y háblanos, habla a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Dios mío, estamos necesitados de ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hable, Dios mío. Padre, gracias por tu obra preciosa en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar ahí, Dios mío. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío, por habernos alcanzado. Jesús, por haber hecho tu sacrificio en la cruz y habernos amado. Bendito Dios, gracias. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, por quien va a escuchar tu palabra. Bendito Dios, Señor. Dios mío, que caiga en buena tierra, Dios, que germine, bendito Dios, Señor, y que lleve fruto a su tiempo, bendito Dios. Gracias y aumentanos la fe en este momento para poder recibir de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pues nos gozamos, ¿no? En la adoración, en la alabanza y sentimos la presencia de Dios. Amén. Sentimos bueno, ¿qué se puede decir, no? El Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros, en nuestra vida. Yo hoy quiero compartir una palabra sencilla que el Señor me daba en estos días, y como yo siempre transmito, le pido al Señor que me dé palabra, bueno, pienso que yo y todo el mundo, palabra viva, ¿no? Palabra que me haya hablado durante el día, durante la semana. Yo durante la semana tengo los oídos muy atentos a la palabra o a la enseñanza espiritual. Le pido a Dios que me hable a través de cualquier situación, en mi ministerio, en mi vida personal. Y Dios habla. Dios habla. Si escuchas, si pones atento, no hay nada en medio de ti, no hay nada que no hable Dios, que no quiera enseñar Dios. Y en estos días el Señor me hablaba de la palabra. En estas últimas semanas el Señor me ha hablado me ha hablado de la palabra viva y eficaz, ¿sí? Me ha hablado de la palabra que sirve para enseñar y me tiene en ello, ¿no? Pero al final me llevaba en estos días el Señor a decirme: la palabra es para conocerme, para traer libertad, para llevarme al Espíritu, para llevarte al Espíritu, y sobre todo, pues, nunca traer una palabra que venga de condenación, sino palabra de salvación. Amén. Vivimos tiempos de salvación, vivimos tiempos de gracia. Yo no sé qué tiempo vives tú, pero vivimos tiempos de salvación, tiempos de gracia. Aún está la gracia de Dios. Llegará un momento donde se acabará, ¿no? Y estudiamos y leemos la palabra para que Dios nos hable y nos daremos cuenta de los tiempos, el final de los tiempos,
tiempo del juicio, pero ahora mismo no es tiempo de juicio. Ahora mismo vivimos una etapa donde la misericordia, la gracia del Señor es lo que da su Espíritu. Y nuestra palabra, y la palabra que tenemos que tener, es una palabra de liberación, de libertad. Amén. No la libertad de este mundo, que trae un libertinaje del mundo mundano, todo lo vale, todo se puede. Nosotros tenemos la libertad en Cristo y en su palabra. Conoced la verdad y la verdad os hará libres. Y en la libertad de Jesús. Amén. ¿Tú has sido condenado alguna vez? ¿Has tenido condenas? A lo mejor pues, algunos sí. Tampoco es grato no levantar la mano y decir yo, como ya miramos, wow, ¿qué habrá hecho? ¿Qué hiciste? El otro día estaba con una chica que está en el ministerio, en el centro de remar, y lleva poco tiempo, y acaba de salir de la cárcel. Y le pregunté, ¿no? ¿Qué tiempo has estado? Y dice, pues he estado 12 años en la cárcel. Y después le pregunté, bueno, como que preguntarle el por qué parece ser que es algo a lo mejor violento o algo. Y me dice, pues por homicidio. Ya no le pregunté más, ¿no? Pero 12 años, ¿no? Y se le veía trabajada, ¿no? De lo que es pues estar en un sitio recluido sin poder salir. Yo no he estado preso, he estado casi a punto, pero sí he estado condenado, sí me he sentido condenado. No es necesario estar en la cárcel para sentirte condenado, para sentirte preso de algo, para sentirte, pues bueno, condenado. Yo creo que significa, un condenado es el cumplimiento de un castigo, ¿no? El cumplimiento de una pena por haber hecho un delito. Y a veces en este mundo hemos estado condenados. Yo cuando conocí a Jesús, lo primero que sentí fue libertad. Él dice que Él viene a nuestra vida y viene a traer libertad a los cautivos, a los presos, tanto naturales, y por eso bueno, yo en España no he visitado tanto las cárceles, pero tuve una etapa en África donde íbamos 3, 4 veces por semana. Era muy diferente a lo que hay aquí, tipo de cárcel, pero había algo especial cuando entrabas a esas cárceles. Cuando salías notabas una lucha espiritual, una lucha de desatar vida, desatar almas y de traer libertad. Y animo al que pueda entrar y visitar, pues que lo haga, puesto que es una petición de nuestro Señor. Amén. Que visitemos a los cautivos. Y me venía la palabra ayer, ¿no? De condenación, ¿no? Y pensaba en mi vida, en la condenación que hubo en mí. Y no voy a decir de dónde vino o por qué vino, o a lo mejor ni sabía por qué venía, pero sí estaba preso de algo. Y el único que vino a traer libertad fue Jesucristo. Amén. Yo no sé el estado en el que tú estás hoy, el estado que estás, el estado que sientes. Si alguna vez te has sentido esa condena, pues que trae tristeza, que trae angustia, que trae, bueno, una limitación a tu vida, que te sientes pues totalmente hacia lo último. Y a veces viene a nuestras vidas ese espíritu de condenación. Yo pienso que tenemos que tener espíritu de responsabilidad, ¿no? Un espíritu de responsables con las consecuencias de nuestras acciones, de lo que hacemos, ¿no es así? Y eso es bueno, tener esa responsabilidad. Y a veces sufrir a causa de ello, pues, bueno, un trato en nuestra vida. Pero lo que sí quiero dejar claro, y creo que el Espíritu del Señor nos habla en nuestra vida, no, es que Dios no condena, Dios liberta, Dios corta cualquier atadura, cualquier cadena que nos tenga presos, de tanto natural como cuanto más espiritual en nuestras vidas. Amén.
Quiero compartir unos versículos sencillos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. A mí el versículo que se me quedó grabado de los pocos fue 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Yo creo que cuando lo repites y cuando tus labios lo pronuncian, sientes un gozo especial, ¿no? De los que hemos conocido a Jesús y hemos visto el amor del Padre, ¿no? De dar a su Hijo para los que estábamos perdidos, poder hallar, ¿no? Poder encontrar la vida. Amén, ¿sí? Pero el versículo 17 del capítulo 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no? Y en aquellos tiempos había un mundo de condena, había un mundo de esclavitud, había un mundo de mucha desigualdad. Se esperaba a ese hombre o a ese Dios, ¿no? Con esa espada grande, ¿no? Y trayendo esa liberación natural, ¿no? del pueblo de Dios, ¿no? Y vino un hombre sencillo, humilde, manso, reconciliador, sanador. No vino un hombre altivo, imponiendo y condenando lo que era bueno y lo que era malo. Él vino a enseñarnos lo que era bueno y lo que era malo. Él vino a traer luz a nuestras mentes. Él vino a hacernos ver realmente cuál es el camino, que es Jesús, y andar por Él, darnos las fuerzas para andar por Él. Él vino a nuestra vida de una manera, sobre todo, de amor, como dice su palabra, con lazos de amor, totalmente. Él no vino de ninguna manera a hacernos sentirnos de que éramos culpables. Él vino de tal manera a poder hacer lo que nadie pudo hacer en nuestras vidas. Y es poder abrazarnos, es poder perdonarnos, es poder traer esa salvación que dice la palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de salvación, de ser salvos, pues bueno, miramos en el día de mañana, ¿no? Yo cada vez que pasan los años y mi vida pues va madurando, pues ya empiezo a mirar en proyectos de futuro, ¿no? El proyecto de futuro es el más allá, ¿no? Y ya te das cuenta, ¿no? de que el Señor empieza a enseñarte, ¿no? Y a abrirte un poco más el entendimiento y buscas la salvación, ¿no? Aunque en una primera instancia buscas la sanación o buscas el auxilio pronto de salir del problema que tienes en ese momento, pero cuando te sumerges en el Señor te das cuenta de que Dios buscas la salvación para tu vida, ¿no? Y esa es la obra que Él hizo, ¿no? Mayormente, la cual muchos a veces escatimamos de ello porque pensamos que Jesús vino solamente a sanar una enfermedad o pasar por al lado nuestro en un paso del camino, del tiempo de nuestra vida y ya está. No, el Señor vino para estar con nosotros hasta el final. Y nosotros con Él, claro que sí. Y nos habla de esa salvación. Pero yo también pienso en la salvación de ahora, de los tiempos, del hombre. Y como lo dice aquí la palabra, no. Jesús no vino al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vivimos tiempos de no sé cómo explicarlo. Vivimos tiempos de, no sé si es odio, no sé, es la palabra. Pero vivimos tiempos donde o eres conmigo o eres contra mí, la palabra lo dice. Pero vivimos tiempos donde se están levantando ciertos enfrentamientos de unos con otros, incluso hasta de la propia familia. Sí, la palabra nos dice que habrá. Pero vemos unos tiempos naturales en el mundo donde viene mucha condenación. O eres de aquí o no lo eres, o no sirves. Hace poco hablaba con unos, creo que eran unos hermanos, compañeros de Barcelona, de Cataluña, y me hablaban lo que se está viviendo allí. Me decían, no sabes bien lo que se está viviendo. Las rencillas que se están levantando, las divisiones que está habiendo.
el odio que se está formando por causa de o eres de esta parte o eres de aquella. Y vemos estos grupos que se están levantando ahora que son extremistas. O eres de un lado o eres de otro completamente. Y se está levantando ese cierto odio que está llevando pues a estas manifestaciones grandes. Y donde a veces también uno se siente condenado por no actuar de una manera o actuar de la otra. ¿Me entendéis? Y el Señor no vino a condenar al mundo. El Señor vino a amar al mundo. Por eso vino Jesús al mundo. Y no vino para traer condenación, sí. He dicho al principio que Él vino para enseñarnos lo bueno, lo malo, enseñarnos el camino. Pero ante todo, que nuestro corazón persevere el amor de Cristo. ¿Me entendéis? Que no crezca en nosotros, no sé, me viene la palabra juzgamiento, odio, división. De que yo estoy en el camino y Él no está. Y eso me hace de que lo pueda condenar o sentirse condenado. Amén. Esta semana se me venía esta palabra también porque me hablaban unos hermanos y me decían, wow, ayer vino fulanito a traer palabra y vino palabra señalada con el dedo. Señalada con el dedo. Algunos de aquí no hacen esto. Algunos de los que están aquí recibirán el fuego eterno del infierno. Y claro, estas personas se quedaban diciendo, wow, me he sentido tan mal, porque quizás ciertamente sí es verdad que no llego a cumplirlo todo, y nadie somos perfectos, nadie llegamos a cumplirlo. Pero la palabra de Dios no es para condenar, la palabra de Dios es para traer, pues bueno, la libertad, la salvación. Amén. Sabiduría para compartir, sabiduría para hablar con cada persona, sabiduría para evangelizar, sabiduría para hablar en la iglesia, sabiduría con los hermanos, que tiene que estar llena de amor, para que nunca la condenación venga a las vidas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el versículo 51 nos habla un pasaje, ¿no?, de los discípulos y cómo Jesús enseña, ¿no?, cómo debemos de actuar. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Había una división entre pueblos, vecinos, cercanos, entre unos afectos, otros no. Y había rechazo, había distanciamiento, había divisiones, como compartimos. Y viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviendo él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿no? Espíritu de Jesús en nosotros, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Y sí, podría haber venido ese rayo, ese trueno. Sí, podía haber hecho, como dijo Jesús, ¿acaso no puedo llamar a estas ciertas legiones de ángeles y vengan a liberarme? Pero el plan de Dios todo tiene, o digo que todo en la vida tiene un plan. Todo. Por eso he dicho que cuando estás durante la semana en una vida cotidiana, ¿no?, del mundo, rutinaria, aunque estés en un ministerio, como a lo mejor estoy yo, un ministerio que es de Dios, pero estás en tu trabajo cotidiano, no hay nada que acontezca que no lo ponga Dios delante. No hay persona que se ponga cerca de ti que no sea porque Dios lo permita. No hay situación, no lo sé,
Ya no tiene que ser dentro de la iglesia, eclesiástico, sino una situación natural, incluso con una persona que no conoce al Señor, junto con una persona que está perdida y que no sea para los tiempos de Dios. Y ahí es donde debemos de actuar la iglesia. Ahí es donde la iglesia tiene que tener en su corazón el sentir de que hemos sido llamados para salvar vidas, de que no hemos sido llamados para perder almas, de que nuestras acciones o de qué espíritu somos, no es yo soy el espíritu, yo tengo el espíritu de verdad. Yo tengo el espíritu que es el correcto, el que si alguien está equivocado son ellos y no nosotros. Por lo tanto, ley. Pero Jesús no vino a traer la ley. Jesús no vino a traer condenación. Jesús no vino a juzgar. Jesús vino a amar. Amén. Palabra para todos, ¿no? Yo como autoridad muchas veces tengo que ponerme delante de Dios y pedir perdón. Porque digo, Señor, no soy yo el que siente el agravio o el que siente el reproche o el que no se siente cómodo o el que no es cumplido, no es obedecido. Y ahí es donde el Señor te llama y te habla y te dice, no puedes perder las almas que están cerca de ti. No puedes traer condenación a lo que ya está condenado, a lo que está perdido. Yo no sé, he dicho antes, si has entrado a una cárcel o has entrado a estos sitios, pues bueno, difíciles. Cuando una persona se siente condenada, una persona actúa de una manera, pues bueno, no como tú te esperas. A veces esperamos el buen camino, la persona que rápidamente viene al llamado, a la oración, a recibir al Señor. A mí muchas veces me llama la atención, aquí y en muchos lugares, pastor, vengo a presentarle a esta persona que ayer recibió a Jesús, hizo la oración de fe. Yo, macho, qué rapidez, qué unción. Porque cuando llegas a estos sitios te das cuenta de que el que se siente condenado, pues tiene una coraza tan dura. El que se siente con esa condena o juzgado, lo primero que hace es cerrar su corazón. Y lo único que puede abrirlo es el amor de Jesús. Sobran las palabras. Lo que debe de haber es la acción. Porque Jesús no hablaba tanto, Jesús hacía. Y Jesús era Dios, ¿no? Y traía un espíritu que nadie lo conocía. En unos tiempos de tantos partidos que había, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los no sé qué, los no sé cuánto, los de tal, los de cual. Y como que cada uno llevaba la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero Él enseñó la verdad en práctica, en enseñanza. Una verdad que nadie conocía. Amén. La verdad que el pueblo de Dios tiene que traer en estos tiempos. Y estábamos leyendo, ¿no? En Lucas 9:51 y dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Se fueron a otro lugar, donde en ese lugar no los recibían. En ese lugar como no fueron bienvenidos, pero dejaron la señal del Espíritu del Señor. Amén. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3, hay un pasaje que siempre me ha hablado y en el cual yo me he sentido identificado. Y cuando lo había leído incluso antes o todos lo conocen incluso hasta no ser una persona convertida, pero cuando lo entiendes te sientes identificado, ¿no? Yo no sé, pero yo me siento o me sentí identificado con este pasaje de la Biblia. Y en Juan 8, versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio
y sorprendida en adulterio. O sea que en un acto veraz, que era real, en pecado, no era vamos a ver si es verdad o es mentira. No había, ya el juicio se había hecho, puesto que la habían cogido en el acto. Dice, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida, ¿no?, en el acto mismo del adulterio. O sea, no tiene ya por dónde salir. Dice, y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y vemos las acciones de estos tiempos, las acciones que está habiendo en estos tiempos, ¿no? Yo pienso que en estos y en todos de nuestra vida o de las generaciones. Tiempos de juicio, tiempos de cómo se actúa conforme vemos que están haciendo otros. Cómo desechar a alguien porque lo hemos pillado en un acto de pecado. Cómo actúa la sociedad al sorprender a alguien. Qué vergüenza para una familia el poder sorprender a alguien en un acto que no es lícito, que no está bien. Yo me acuerdo en mis tiempos donde la condena que yo tuve fue una condena de rechazo, de marginación, una condena de rechazo hacia uno, ¿no? No sé si me entendéis. Pues por estar vacío, por estar perdido, por no conocer a Jesús. Pues a lo mejor pues por no estar dentro de lo que es este mundo o esta sociedad y sentir ese rechazo que te lleva pues a sentirte condenado, ¿no? Recibir el pago de algo que has hecho mal, ¿no? ¿No es así? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y a mí me habla de que, como dice, ¿no? Le tentaban para poder acusarle, ¿no? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, dice, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Y yo pienso que a veces cuando se arroja la piedra contra algo el otro día hablaba con una persona y decía, es tan fácil, bueno, o es tan bueno confesar, es tan bueno el reconocer, fuera sido tan fácil el poder esta persona haber confesado, haber dicho sí, pero no, a veces lo fácil es arrojar la piedra, esconder realmente lo que tú también eres, señalando a otros. ¿Me entendéis? Fíjate fíjate aquel, fíjate el otro. Hay que ver cómo está actuando, ahí el vecino cómo está, ahí el hermano lo que está haciendo. Y arrojar yo la piedra. Y Jesús les habló, ¿no? El que esté de vosotros libre de pecado, que arroje, ¿no?, la piedra contra ella. Y arrojamos piedra, ¿no? Yo lo digo no porque nos sentimos nos sentimos perfectos, nos sentimos puros, intachables. Yo pienso que arrojamos la piedra por no mirarnos a nosotros mismos, que es lo que realmente debemos de hacer. Y si nos miramos a nosotros mismos, tenemos mucho trabajo. Cuando yo el otro día compartía la palabra, ¿no?, de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios es útil para enseñar, es para uno, principalmente para uno. No te va a dar tiempo para poder, ¿cómo decirte yo?, ir a otro. Cuando maduras, pues quizás sí, pero Dios te pondrá un corazón de amor para enseñar con amor, para redargullir, para disciplinar con amor, para poder llevar la espada de doble filo y poder cortar, pero tienes que ser un obrero muy aprobado. Tienes que ser un obrero realmente para poder ser con autoridad, si no vas a hacer daño. ¿Me entiendes? Y cuando se tira la piedra se tira con rabia, con ira, ¿sí o no? O tú le tiras una piedra a alguien con amor. Te tiro la piedra con amor.
tira la piedra a romper, porque hay rabia en ti, hay odio. Y eso es lo que estamos viendo crecer en estos tiempos. Odio, ira. Y el pueblo de Dios no puede tener ni odio ni ira. Tiene que tener esos frutos espirituales. Amén. Dice, él inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, ¿no? Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Amén. Y cuando nos miramos a nosotros, y la palabra de Dios dice que es como ese espejo que nos vemos, y que no nos vemos de una actitud de rechazo, sino una actitud de ver que hay que trabajar, que hay que obrar. Ya no hay tiempo, como dice aquí, ¿no? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Yo no sé, cuando seguimos escuchando, leyendo el Evangelio, ¿no? Esta tal mujer, ¿no? Si fue la que llevó ese frasco de alabastro, ¿no? A los pies de Jesús. Yo no sé si fue en ese pasaje donde dice, vosotros quizás no lo entendéis, no lo comprendéis. Quizás vosotros no os habéis sentido condenados o ya os habéis olvidado en el mundo en que vivíais, fuera de mí, apartados de mí. Pero sí digo que si esta mujer actuó de esta manera es porque tanto se le perdonó, que tanto amó. Amén. Y es la pregunta que yo hacía al principio, ¿no? La condena que viene a nuestras vidas. La condena que viene a nuestra vida no es porque Jesús nos condena. Porque si vemos en la palabra de Dios, Jesús no venía a condenar, ni a maldecir. Jesús maldijo la higuera pues porque no dio fruto, y hemos leído muchas veces, ¿no? De ser hojas y es una vez, no, y tiene su enseñanza. Jesús, yo pienso que el que es condenado es el que no ha conocido el amor del Señor. Amén. Y a veces en la iglesia mismo o en nosotros mismos, a veces sigue habiendo condenaciones en nosotros que nos hacen actuar de una manera que no es la manera en que Jesús quiere, ¿no? Que es una manera de amor, de libertad en Cristo Jesús. Amén. En Romanos capítulo 8 también, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que estamos en Cristo Jesús tenemos la libertad de Cristo. Amén. El amor del Señor, la sanación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, amén. Yo me ponía a pensar estos días, ¿no? Sobre qué tipo de condenaciones pueden venir a nuestra vida, y hay condenaciones espirituales que nos tienen atados. Pues qué sé yo, nos tienen atados a la angustia, al miedo, condenaciones que nos tienen como que yo no puedo salir de esta condenación que hay en mi vida, pues qué sé yo. Sobre todo voy al lado espiritual, más que al lado natural, porque el espiritual nos lleva al natural. Pues yo no he hecho nunca nada, yo no he robado, yo no he hecho nada, pero a veces los espíritus, ¿no? Nuestra vida, tiene como esas ataduras que necesitan el trato de Dios en nosotros, el amor de Jesús en nosotros, y sobre todo, como dice la palabra, vivir en el Espíritu. Amén. Si vivimos en la tierra, si vivimos en la carne, vamos a encontrar condenación. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a comparar, nos vamos a intentar igualar, vamos a intentar querer lo que no tenemos. No sé si me entendéis. Y eso nos lleva a condenarnos. No valgo, no sirvo, no llego. Eso nos va a servir a condenar a los que están cerca de nosotros, a nuestras esposas, nuestros esposos, a nuestros hijos. No vales, no sirves. Yo lo he escuchado. Tú no llegarás. Y viene como esa atadura espiritual
a la vida de las personas sintiéndose inferiores, cuando lo que tiene que venir es vivir en el Espíritu. Amén. Dice, así que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Sabiendo que Cristo está con nosotros, que todas las cosas obran para bien, que no hay mayor pretensión que la que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. No sé si me estáis entendiendo. A veces viene la condenación a nosotros porque no he llegado a hacerlo. Por ejemplo, en estas festividades yo veo muchas veces a las personas que se sienten condenadas porque no he podido darle a mis hijos lo que es real, pues el regalo o poder darles unas navidades que sean inolvidables. Dale el amor del Señor. Vive en el Espíritu con ellos. Y en el Espíritu no es ser rico ni pobre. En el Espíritu es amar a Dios. Tener en la casa pues el altar de Cristo. El amor del Señor para con tu esposa. No ver a tu esposa como una comparación a, sino verlo todo de parte del Señor. Amén. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Te sientes pecador? Pues el pago del pecado es la muerte. Y yo no vengo hoy a decir de que ¿cómo puedo hablarlo? No vengo a decir de que, bueno, todo a la ligera, ¿no? Yo vengo a decir de que Dios trae libertad a tu vida, de que el pecado nos va a llevar a la muerte, de que tenemos que actuar conforme a la palabra, al Espíritu, a la enseñanza del Señor. Y si no estamos así, estamos andando en pecado, vamos a liberarnos en el Señor. Si estás andando con un espíritu, un pensamiento, una mente atada, libérate en Cristo. Sánate en el Señor. Sálvate con Cristo. Para eso estamos aquí. Para eso Dios está cerca de ti. Dios no vino solamente a darte un toque. Dios vino a cambiar por completo tu vida, a liberar tu mente. El otro día me hablaban se me viene a la mente de un chico cercano a mí, donde tiene muchas perturbaciones en su mente, donde lo mismo está arriba, eufórico, que lo mismo se viene abajo y se desmoraliza. El otro día me decía un compañero me decía, parece que ahora está mejor. Y te pones a hablar con él y no, son mis cosas. No te condenes, libértate. No lo condenes, tráele libertad a su vida también. Háblale del Señor, háblale del amor de Cristo, háblale de la libertad de la palabra. Que lea la palabra no como letra, sino como espíritu, que lo vivifique, que le sane, que lo liberte para poder ser salvo. Amén. Que no se condene en la carne. Es que no puedo llegar a hacer esto. Es que quizás no voy a poder cumplir aquello. Vive en Cristo. Por eso he dicho, ¿no? La condenación solamente puede venir a nuestra vida cuando nos apartamos del Señor. Cuando nos alejamos de Cristo por causa de nuestras acciones o nos alejamos de Él. Viene condenación no porque no nos condena, porque Cristo no condena. Nos condenamos nosotros al ver tristeza, ver tinieblas en nuestra vida. Amén. En Isaías, capítulo 12, buscaba varios versículos, ¿no?, sobre la palabra que Dios me daba, ¿no?, de que ya no ha de haber condenación en nuestras vidas, sino tiene que haber la libertad de Cristo. De que ya no, ni tampoco sentirnos condenados por el que está cerca de nosotros, porque estamos en el Señor, estamos en libertad, estamos en el Espíritu. Amén. A veces también te sientes condenado por Él, a veces te sientes condenado por ella, pero tenemos que tener la fortaleza del Señor. Yo muchas veces he compartido, ¿no? Dice, bueno, a veces decir, me da igual lo que digan ellos. No, quizás no, pero no me puede condicionar en sentirme mal
lo que ciertas personas que son necias o un mundo que está ciego puede decir de mí. Y he visto gente en Cristo que se tapan la luz de Cristo sintiéndose mal en algunos lugares donde predominan las tinieblas. Hasta te puedes sentir hasta condenado. Tenemos un privilegio y tenemos las llaves de nuestro corazón, ¿no? Para no atarnos, no encerrarnos. La llave de David, como hemos compartido muchas veces, que abre toda puerta, toda oposición. Y el Señor nos va a llevar a esos lugares, a esos sitios. Pero nosotros tenemos que tener esa autoridad. Amén. En Isaías 12, el versículo 3, aleluya, dice cántico de acción de gracias. Y el versículo 3 dice, sacaré con gozo agua de las fuentes de la salvación. Amén. Sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación, la fuente de vida, el agua de Cristo. Amén. La palabra es gozo para nuestras vidas. ¿Sí o no? Yo no he visto a alguien que lea la palabra y se condene en la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a vivificar las vidas. El llevar a alguien a la palabra de Dios es a encontrar el agua de Cristo para saciar la sequedad que está teniendo en este mundo. Para que el agua le traiga viveza y le quite pues todos los malos pensamientos, ¿no? de pensar negativamente sobre algo, sobre alguien. Y nosotros tenemos que llevar a la gente, ¿no?, a sacar con gozo agua de la fuente de la salvación. La palabra de Dios tiene ¿cómo puedo decir, no? ¿Cómo se dice? Lo que la gente interpreta, ¿no? Parece ser que la palabra de Dios tiene la interpretación de que trae condenación a las vidas. Esa es la religión. Y la gente sigue todavía pensando, ¿no? Y muchos, ¿no?, se siguen agarrando a ello pues para poner bloqueo a entrar en los caminos del Señor, como que, la Biblia es tremenda. La Biblia es un conjunto de leyes que, madre mía, yo solamente abrir la Biblia me fundiría. Yo con lo que soy un pecador, que soy lo que he sido, sería coger la palabra de Dios y coger la Biblia, y es que, vamos, el infierno es poco lo que hay para mí. Y cuando tú llevas a esta palabra de salvación a las cárceles, o llevas esta palabra de salvación a personas hundidas, o llevas esta palabra de salvación a personas que están totalmente depresivas en este mundo, una palabra de espíritu, una palabra del Espíritu Santo, son las aguas que les refrescan. Amén. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Amén. Pero es engrandecido, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Gózate en el Señor, alégrate. Cuando no viene alegría a tu vida es porque hay algo que te está ahí un poco perturbando. Hay algo y eso te hace sentirte mal. Eso te hace que seas preso de ello. Liberarte. Da esos cánticos de gozo al Señor. Yo me he gozado, antes estaba atrás y he entrado casi en la adoración, pero he visto un cuerpo que éramos nosotros adorando al Señor con gozo. He visto hermanos y hermanas con las manos abiertas gozándose en el Señor. No por el que canta, sino porque está el Espíritu de Dios. Amén. Dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Amén. Dice, regocíjate y canta. Dice, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Ponte de pie conmigo y
este era el mensaje que quería traer. Que te goces en el Señor, hermano. Que en Cristo Jesús ya no hay más condenación. En Cristo Jesús. Dice, moradora de Sión, moradora de la que habita en la casa de Dios. Nosotros habitamos en la casa del Padre. Nos damos cuenta que nuestro corazón, que es un corazón duro, un corazón que sangra, un corazón que ha llorado mucho, un corazón que ha sufrido mucho. Nuestro corazón está para gozarse en el Señor. Nuestro corazón está, como dice, ¿no?, para morar en la casa de Dios, para que Dios more en nuestro corazón y se nos vaya toda esa perturbación de condenación, de sentirte mal, de me han condenado, me han señalado. Yo no sé cuáles son tus caminos. Lo que sí sé que en el Señor pueden ser limpios. Yo no sé cuál es el por qué estás aquí, pero sí te quiero decir de que si estás aquí no es porque eres el mejor. Es porque Dios te ha traído aquí a transformar tu vida. Como dice aquí la palabra, ¿no? Ha hecho cosas magníficas y se ha sabido esto por toda la tierra. Amén. Que se ha sabido que Dios es nuestro libertador. Vamos a tocar una alabanza. Aleluya. Yo le decía a Rebeca, digo, este versículo me suena. Regocíjate y canta. ¿Sí? ¿Te suena? Cuando íbamos a las cárceles de allí de África, tenían un cántico muy de esclavitud. Era un cántico que siempre se cantaba. No teníamos guitarra, no teníamos esos instrumentos de música para traer esa alegría, ese gozo. Pero intentábamos llevar la palabra para que fuese ese refresco, ese agua que trae libertad a las vidas. Amén. Cierra tus ojos y yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé lo que hay ahí, si hay algo cautivo todavía, pero yo te digo que ¿qué tardas en ponerlo en las manos del Señor? Veo personas que a veces por heredad se sienten mal, se sienten tristes. Digo por heredad, por herencia, porque dicen, no, es que mi abuelo era así, era un hombre amargado. Digo, pues en Cristo no hay amargura. Yo es que soy así, soy muy negativo. Es que mis padres han sufrido mucho y yo soy muy negativo, yo soy muy melancólico. Pues tú ya tienes la herencia de Jesús, que es el gozo de la salvación. Amén. ¿Te sientes condenado por algo? No me lo vas a decir a mí. Preséntalo delante de Dios. Veo personas jóvenes en estos tiempos que se sienten condenadas, niños en los colegios. Incluso ahora ha salido este auge del bullying, donde hasta el niño más joven, que es un niño inocente, llega pues hasta suicidarse porque se siente condenado, porque alguien le ha señalado: eres bajo, eres feo, no vales, no sirves. Yo te quiero decir que tú eres la niña de sus ojos, eres la moradora de Sión, eres, tú fíjate lo que Dios, o donde Dios ha puesto su mirada, ha puesto en ti. Por eso te sientes triste por algo. Seguramente no te sientes triste porque estás mirando o estás agarrado al Señor. Es porque más miras a la tierra, porque más buscas, o hay una lucha ahí donde la carne te puede. Y a veces te sientes preso porque no lo tienes, no llegas. El Señor dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos. Somos de Cristo.
y lo que tiene que abundar en nuestra vida es el Espíritu Santo. Amén. ¿Te sientes libre en el Señor? ¿Sí? Levanta tus manos para darle gracias al Señor. Y Señor, te damos gracias por tu libertad, Señor, por haber desatado, Dios mío, las cadenas, por haber roto, bendito Dios, Señor, todo yugo que nos ahogaba, bendito Dios, Señor. Y levantamos nuestras manos para darte las gracias, Señor, y te decimos, Señor, que estamos alegres, estamos gozosos, Dios mío, porque grande eres tú, Señor, porque tú eres el que está en nuestra vida, Dios mío, el que toda condenación que había en nuestra vida la sanó, la quitó de nuestras mentes, de nuestros corazones, y nos has dado el gozo y la libertad en Cristo Jesús. Aleluya, gózate en el Señor. Hermano, no te condenes, no te entristezcas, sino acércate a Dios. Gózate en el Señor, gózate en el Espíritu Santo. Aleluya, vamos a alabar a Dios. Regocíjate y canta, moradora de Sion. 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 Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. 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 Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria a Dios. Pues así debemos ser nosotros, como el guerrero David. Amén. Y como decía la palabra, pues hoy nosotros tenemos que reflejarnos en Cristo. Que nuestra mirada esté puesta en Él, no en los hombres. El hombre te va a engañar, el hombre te va a traicionar muchas veces, pero Cristo nunca, ni te abandona, ni te traiciona. Amén. Vamos a despedir esta reunión con una alabanza. ¿Cómo empezamos? Alabando y glorificando a Dios. Amén. ¿Quieren despedir con una alabanza, sí o no? ¿Sí o no? Amén. Pues vamos a despedirnos con una alabanza para nuestro Dios y Creador. Amén. Que Él se sienta gozoso con nosotros.